Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia. Eh, Va a presentar, creo, Joana. Ah, Sí, buenas tardes. Buenas tardes a quienes se encuentran en la sala Zoom y a quienes están siguiendo nuestra transmisión en vivo a través de YouTube. Soy Johanna Andrea Sisa, parte del equipo del doctorado en estudios artísticos, y para mí es un gusto presentar a nuestros dos siguientes ponentes, quienes se unen a la conversación en esta tarde, en la primera jornada del octavo Seminario Internacional en Estudios Artísticos, tejiendo redes de intercambio y colaboración. Continuamos con el ponente Sandro Romero Rey. Sandro Romero Rey es escritor, director de teatro, realizador, guionista y productor de radio y medios audiovisuales. Ha combinado estas actividades con la docencia y el periodismo cultural. Es licenciado en teatro por el Instituto Departamental de Bellas Artes de su ciudad natal, Cali, máster en artes escénicas de la Universidad de París 8, doctorado en la Universidad de Barcelona con la tesis Género y Destino, la tragedia griega en Colombia. Es profesor de planta de la Facultad de Artes ASAP de esta Universidad Distrital Francisco José de Caldas, profesor invitado de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Sandro Romero, junto con el director de cine Luis Ospina, compiló las obras completas del escritor colombiano Andrés Caicedo. Ha dirigido más de 40 montajes teatrales y ha participado en el desarrollo del trabajo audiovisual de su país. Ha recibido premios y menciones por su obra cinematográfica, literaria y teatral. Ha publicado novelas como El miedo a la oscuridad en 2010 y Anfiteatro, Consolación de la pornografía en 2019. La colección de cuentos Las ceremonias del deseo en 2004, el ensayo Memorias de una cinefilia Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina en 2015, las crónicas Clock Around the Rock, Crónicas de un fan fatal en 2009 y Piedra sobre Piedra, Confesiones de un adicto a los Rolling Stones en 2016. También Profesión Espectador en 2021, la reedición de la novela Oraciones a una película virgen en el 2022. Entre varios premios y reconocimientos, recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Los montajes teatrales recientes son Sonata de Espectros y Pola Ardiente. Sus publicaciones recientes, ¿Qué pasó con Sequizano?, publicado por Planeta Seix Barral en este año. Bienvenido, maestro Sandro. Hola, ¿se oye bien? sí, muy Sí, bien. perfecto. Ok, estamos conectados. Entonces, entro en materia, profesor Pedro Pablo y amigos y colegas, si les parece. No sé si Pedro Pablo quiera introducir algo o entro en materia directamente. Puedo decir una frase. Creo que estamos muy complacidos por tener a Sandro en este seminario y contar un poco sobre creo que él nos va a contar sobre el año sabático en el que realizó este ensayo sobre Sekizano, y también va a ser como la conexión con la novela que se acaba de publicar, que fue lo último que leyó Joana. Entonces esta relación, este puente entre el ensayo y la novela, para nosotros es muy importante y quisiéramos conectarlo después quizá con la cuestión de la investigación-creación, ¿no? Que es un trabajo que quisiéramos ver como leer quizá como investigación-creación, este proceso de ensayístico del maestro Sandro. Bienvenido, maestro, y muchas gracias. Gracias. Sí, lo primero que quiero decir es que yo vengo de distintas disciplinas del arte, pero fundamentalmente yo me formé en el mundo del teatro desde que era muy niño, en la ciudad de Cali, donde yo nací, y estudié desde los 9 años eh, como actor. Me formé como actor. Posteriormente la vida y las circunstancias me han convertido en otras cosas, en director, en dramaturgo, en periodista cultural,
en profesor de la Universidad Distrital, en profesor del doctorado en estudios artísticos. eh, y también he tenido relación estrecha con la música y la danza y las artes plásticas por razones familiares que no vienen al caso. O de pronto sí vienen al caso porque la investigación que hice con sobre Sekizano tiene que ver con mis inquietudes plurales. Yo voy a tratar de sintetizarlo en los minutos que siguen, eh, teniendo en cuenta justo esas afinidades, las cuales no puedo excluir tampoco el cine o los lenguajes audiovisuales, como se suele llamar hoy por hoy, ya que el cine está en vías de reconstrucción de sus lenguajes, gracias o por culpa de la digitalización, depende de cómo se quiera mirar, pero con el cine también he estrecha relación. Y siempre me ha gustado en los distintos trabajos en los que me he propuesto reflexionar sobre el universo de la creación, sobre el mundo de la construcción de imaginarios, eh, eh, bien sea del teatro que piensa sobre la música o del cine que piensa sobre el teatro. En fin, esos cruces de caminos me han parecido siempre pertinentes y necesarios. En ese orden de ideas, había un personaje que desde mi adolescencia, desde mi primera adolescencia, me empezó a producir especial curiosidad, que se llamaba Sekizano, que es el nombre del libro que publiqué recientemente con Seix Barral, que se llama ¿Qué pasó con Sekizano? Sekizano, yo supe de su existencia primero por la sala Sekizano, que quienes viven en Bogotá y frecuentan los escenarios seguramente la conocen. Es una pequeña sala de teatro de cámara que queda al lado del Teatro La Candelaria. Y gracias a mi amistad con Santiago García, el director del Teatro La Candelaria, que murió durante la época de la pandemia, a sus 90 y tantos años de edad, con Santiago tuve una relación muy cercana de amistad y de relación profesional también. Eh, y para todos los que hemos hecho teatro, pues Santiago es un faro, un referente, una de las figuras fundamentales del teatro moderno y contemporáneo no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y Santiago, que era una persona de un humor extraordinario, que era fascinante conversar con él en cualquier momento, dentro de una de sus múltiples conversaciones en las cuales tocaba temas de los más diversos, siempre aparecía por ahí la figura de Sekizano y él me contó de su vida y había una primera anécdota que fue un primer detonante para mi interés. Y es que Santiago contaba que él había estudiado arquitectura en los años 50 en Europa, se había formado como arquitecto en Venecia y en Londres especialmente, y había regresado en el año 54 a Bogotá y se había enrolado en una oficina prestigiosa de arquitectos, tenía su trabajo estable, era un muchacho de 26, 27 años, y de repente un día vio un aviso en el cual se anunciaba que un profesor japonés había llegado a Bogotá para formar actores para la recién fundada televisión colombiana. Recordemos que Gustavo Rojas Pinilla, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, se tomó el poder en el año 53, en el 53, y para junio de 1954 él se propuso traer la televisión a Colombia. Y lo consiguió, lo logró gracias a los artilugios de sus asesores y de un ingeniero muy precoz, muy sagaz, muy inteligente, que se llamaba Fernando Gómez Agudelo, que después fue gerente de RTI Televisión, y gracias a él la televisión se puso en marcha en Colombia un después de que se cumpliera pues el primer año del gobierno de Rojas Pinilla. O sea que el 13 de junio del 54 la televisión, a pesar de que había muy pocos receptores en el país y que la señal era limitada, de todas maneras aparecieron las primeras emisiones de la televisión, fundamentalmente por razones políticas, porque Rojas Pinilla quería que su imagen y su discurso y su mensaje le llegara a todo el mundo de una manera inmediata, no solamente a través de las ondas hercianas de la televisión, de la radio, perdón.
Pero resulta que cuando ya la televisión estaba andando, sigo con los recuerdos de Santiago García, se dieron cuenta de que mantener una programación diaria en un canal de televisión de 6 de la tarde a 10 de la noche, pues esto requería de una continuidad y de una precisión y de un rigor que exigía distintos lenguajes, concursos, noticieros, programas de opinión, divertimentos y dramatizados. Y los dramatizados, por cosas del destino, el primero que dirigió un dramatizado en la televisión fue un tío mío que se llamaba Bernardo Romero Lozano, que dirigió una obra que él mismo escribió que se llamaba El Niño del Pantano. Y Bernardo era una persona muy conocida en el medio intelectual bogotano, porque había llegado de su Buga natal a Bogotá en el año 40 y se había vuelto una suerte de líder en la puesta en escena para radio, o en la puesta en sonido, mejor, para la radio, de grandes textos de la literatura universal. Era una persona de una gran cultura y tenía mucha habilidad para la escritura y para la dirección. Él sabía también mucho de música clásica. Entonces, pues por razones casi que naturales, él terminó dirigiendo los dramatizados para televisión. Pero pues los actores que Bernardo dirigía eran actores de radio. No había teatro consolidado en Colombia y mucho menos actores para las cámaras. El cine era una curiosidad de excéntricos que nacía y desaparecía de las maneras más arbitrarias, y en ese momento, en los años 50, el cine colombiano había tenido algunas experiencias dentro del cine sonoro. Un poquito después del 54 apareció la primera película en colores, pero pues el cine era una actividad muy cara, muy complicada técnicamente, y que no tenía las personas que manejasen las herramientas técnicas y artísticas para desarrollarse. Entonces se decidió que había que traer a alguien que formara actores para la naciente televisión colombiana, y por razones que son muy extensas y que espero lean en mi libro, se llegó a Sequizano, que estaba en México. Le propusieron que se viniera a Colombia en el año 55. Él llegó en septiembre del año 55 a Bogotá, pero resulta que en esos mismos meses había salido un decreto presidencial en el cual se prohibía el comunismo en Colombia. Y 3 meses después, el 7 de diciembre del año 55, se decidió que Sequizano debería salir del país, y en 24 horas lo expulsaron. Santiago García alcanzó a entrar en esos cursos nacientes en septiembre del 55, junto con otras personas de los más variopintos lenguajes de la televisión, desde presentadores, comentaristas, críticos, a actores, locutores de noticieros, de programas de variedades, etcétera. Todos pasaron en algún momento por las clases de Sequizano, pero Sequizano le tuvo un especial afecto y cariño a Santiago García y a Fausto Cabrera. Fausto Cabrera era era un director español, actor. En realidad había llegado como declamador a Colombia, tenía mucha fama de ser un excelente declamador. Había tenido 2 hijos en Colombia, uno de ellos muy conocido medio, que es Sergio Cabrera, el director de cine, actual embajador de Colombia en China. Y Santiago y Fausto se peleaban las preferencias afectivas de Sequizano. Coincide con la expulsión de Sequizano muchas cosas, y a mí esto me fue pareciendo muy interesante. La figura japonés termina en Colombia enseñando teatro en los años 50, porque en realidad él lo que hizo fue abrir una academia, una escuela de formación teatral que también sirviera para la televisión y para el naciente cine nacional. Esto me pareció muy interesante, ver y explorar quién era Sequizano,
pero no solamente los 3 meses que habían estado en Colombia, que de todas maneras era lo que, digamos, en lo que había concentrado mi investigación en un principio, sino también quién había sido él en general, porque que Sekizano resulta que resumía lo que había pasado con las vanguardias artísticas del siglo XX, no solamente en América, sino en Japón, en su Japón natal, en la Unión Soviética de los años 30, cuando Stalin se consolida en el poder, en la Alemania en la cual estaban sucediendo todas las grandes vanguardias artísticas europeas, en los Estados Unidos, donde la presencia de la izquierda y de los japoneses de izquierda era muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente en México, donde él se instaló entre el año 39 y el año 66, que él fue el año en el cual murió. Sekizano vivió 60 años, 61 años, nació en 1905, murió en 1966 y en ese tiempo su vida la consagró y se concentró tanto en la educación teatral como en la puesta en escena, en el trabajo como director. Sekizano no fue un dramaturgo, como dicen con frecuencia cuando se habla de la gente de teatro. El dramaturgo es el que escribe teatro, no el que hace teatro, no el que dirige teatro, ni el que actúa. El dramaturgo es el que escribe. Sekizano no fue un dramaturgo. Sekizano fue un hombre de teatro en toda la dimensión exacta de lo que representa el oficio de la representación escénica. Es decir, fue un director y fue un formador de actores, no solamente en Colombia, sino también en México principalmente, pero también en cortos viajes que hizo a Guatemala y a Cuba cuando comenzó la Revolución Cubana. Entonces, digamos que yo quería, el proyecto era muy ambicioso. Y entonces aproveché y cuando solicité permiso, pues un año sabático en la universidad, y durante ese año me propuse escribir un ensayo para averiguar los pasos de Sekizano de una manera pormenorizada, lo más pormenorizada posible. Cuando terminé el año sabático, entregué el trabajo y hablé con la editorial con la cual tengo un pequeño contrato de edición y con la cual he publicado mis últimos libros o los más recientes, y les conté la historia de lo que acababa de investigar, y mi editor en ese momento, que es por fortuna actualmente el actual ministro de Cultura, Juan David Correa, él me empujó a que el libro no se quedara solamente en un ensayo académico, sino que también allí había una novela en ciernes. Y entonces yo me encontré en una disyuntiva que yo creo que a Pedro Pablo le interesa, y por eso hizo esa breve introducción, de ver cómo de la investigación aparece la creación y dónde están los límites. Ahí creo que hay un tema fundamental para nuestro proceso de estudios artísticos, porque esas fronteras entre la investigación y la creación, yo traté de articularlas, de difuminarlas en la reescritura de un texto que funcionase para cualquier tipo de lector a partir de unas preocupaciones esenciales que tenía. En primer lugar, ¿por qué razón había sido Sekizano tan importante en Colombia en tan poquito tiempo? En segundo lugar, había un tema que a mí siempre me había interesado, que era la relación del teatro con la izquierda, o del arte en general con la izquierda, pero en particular en el teatro, porque yo, digamos, empecé a tener uso de razón teatral en la Escuela de Bellas Artes de Cali en los años 70, cuando todo el teatro estaba completamente politizado, sin excepción. En Bogotá había ciertas variedades de las personas que hacían televisión, o había grupos, digamos, que tenían otro tipo de intereses, pero el interés central, la preocupación central era que el teatro era un vehículo para transmitir las ideas de la inminente revolución que se venía sobre América Latina, con una gran influencia, por supuesto, de la Revolución Cubana y de otros movimientos de izquierda del continente. Entonces yo quería ver y saber esto cuándo había empezado. Y resulta que estos caminos coincidían con la presencia de Sekizano en Colombia, pero con muchos matices. La cosa no era así entre blanco y negro, y no se podía plantear de manera radical, sino que
había muchos matices que a mí me interesaba ver. Y para mi sorpresa, me encontré con que estas discusiones de los años 70 en Colombia eran las mismas discusiones que había tenido en los años 20 Sekizano en Tokio, en su Japón natal, las mismas discusiones que se habían tenido en la Unión Soviética después de la muerte de Lenin en el año 24 y todo lo que sucedió con el realismo socialista que impuso Stalin en la Unión Soviética en el periodo de entreguerras y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo la ideología alemana en general y en particular el teatro de Bertolt Brecht, que todo esto venía de las ideas de Marx y Engels, que fueron los primeros que realmente hablaron de la relación del arte con la política y de cómo a través del arte se podía tener un vehículo de instrucción para el proletariado y para las ideas revolucionarias. Y lo mismo sucedió también en México, pensemos que la primera revolución que hubo antes de la revolución bolchevique fue la revolución mexicana. Y cuando Sekizano llegó a México, pues las ideas revolucionarias todavía estaban muy vigentes, digamos que no se había institucionalizado ni burocratizado la revolución mexicana como sucedió posteriormente, sino que había unas ideas de izquierda y había una tradición de acoger a los exiliados, en especial lo que pasó con los exiliados de la Guerra Civil Española, y donde se acogieron muchos perseguidos políticos de todas las tendencias, desde los españoles republicanos de la Guerra Civil hasta Trotsky, que había caído en desgracia con el régimen de Stalin y quien se refugió en México y luego fue asesinado violentamente en el año 40 por Ramón Mercader, en la época justamente en que estaba llegando Sekizano a México. Entonces, todo este paisaje a mí me interesaba mucho. Ahora, ¿por qué una novela y por qué no un ensayo? ¿Por qué un relato para ser leído y no una obra de teatro? ¿Por qué no pensar en un audiovisual, en un documental, etcétera? Yo debo también contarles a los que me oyen que el, la literatura para mí fue tan importante en mi adolescencia como el teatro. Y en la misma época en la cual yo me estaba formando como actor, comencé a leer eso que se llamó el boom latinoamericano. Aunque el boom latinoamericano apareció cuando yo era muy niño, y por supuesto yo no iba a leer Rayuela a los 3 años, ni 100 años de soledad a los 8, pero sí en los años 70 el boom de la literatura latinoamericana estaba en todo su esplendor y la relación de la literatura latinoamericana con la Revolución Cubana era muy estrecha, era muy directa, y yo me nutrí de escritores como Gabriel García Márquez, como Julio Cortázar, como Jorge Luis Borges, como Juan Carlos Onetti, como Carlos Fuentes, como Juan Rulfo, como Mario Vargas Llosa en su periodo de mejor esplendor, como Alejo Carpentier, como Guillermo Cabrera Infante. Es decir, para mí esto era un universo fascinante de la literatura y todavía lo sigo leyendo con mucho interés, a pesar de que el boom editorial de los escritores latinoamericanos no es lo mismo de lo que sucedía hace 40 o 50 años. Sin embargo, para mi formación artística, el mundo de la literatura latinoamericana era especial y yo he combinado mi vida teatral y mi vida artística, mi vida profesional con la creación de ficciones. De hecho, ¿qué pasó con Sekizano? Es mi quinta novela de yo no sé cuántos libros, ya 17, 18 libros que he publicado. ¿Qué pasó con Sekizano? Es también, de cierta manera, una retribución a todo lo que había gozado y aprendido con la literatura en mis años de adolescencia. Ahora, eh,
yo no quería hacer un ensayo solamente porque había escrito mi tesis doctoral, que era muy extensa, de más de 900 páginas, y que gentilmente la Universidad Distrital me publicó después de que terminé mis estudios en la Universidad de Barcelona. Y esa tesis que se llama Género y Destino, la tragedia griega en Colombia, me dejó exhausto. Eh, pero al mismo tiempo me ayudó a consolidar una manera de contar que en el fondo yo sentía que no era muy lejana al territorio de la ficción. Esto coincidió también con que en esta época empecé a leer libros de eso que se ha dado a llamar hoy por hoy la autoficción, es decir, novelas que tienen que ver directamente con la vida de los autores, en las cuales los autores no mienten, mentir entre comillas, es decir, no recurren a la invención para contar relatos dentro de lo literario, sino que eh, lo que hacen es ficcionalizar la realidad. Y de alguna manera, lo que hice con el libro de Sequizano es tomar toda la información que recogí en la investigación para escribir una novela donde todo era verdad. Esta especie de oxímoron, de aparente contradicción, pues es perfectamente explicable en la medida en que el libro está construido como una especie de novela de investigación, como un thriller, como una novela negra, en la cual pues no hay criminales ni hay asesinados, víctimas, aunque a veces por ahí aparece uno que otro cadáver, pero de todas maneras la investigación de lo que pasó y quién era Sequizano es lo fundamental en el libro. Y entonces, en la medida en que el narrador, que no es lo mismo que el autor, así el narrador se llama Sandro Romero dentro del libro, el Sandro Romero del libro no es el Sandro Romero que escribe la novela. Eso es una distinción que yo creo que uno le cuesta trabajo admitir y aceptar como lector, pero que ha habido muchos escritores que lo han hecho de manera excelente. Yo intenté acercarme a ese procedimiento y finalmente el libro es la investigación que ese narrador comienza a hacer para averiguar quién era Sequizano, cuál fue su relación con la izquierda colombiana y apareció un tercer elemento que para mí fue fundamental. Y es que Bernardo Romero Lozano en algún momento leí que, bueno, primero me lo contaron y después lo leí en internet, me contaron que Bernardo Romero Lozano había sido uno de los artífices de que para que expulsaran a Sequizano de Colombia por las razones que les acabo de comentar. A mí eso, noticia, me dejó de una sola pieza porque Bernardo Romero Lozano era una especie de figura paradigmática en mi familia, una persona de una gran inteligencia, de una gran cultura, de una gran sensibilidad y que yo nunca lo había relacionado con la política. Él era un hombre dedicado a las bellas artes con mayúscula, como se estilaba en aquellos tiempos. Entonces el hecho de que Bernardo Romero fuera un delator, eso me parecía desconcertante. Se lo alcancé a preguntar a Santiago García en su momento y Santiago lo negó de plano. Me dijo que él conoció a Bernardo muy bien y conoció a Sequizano muy bien y que eso no tenía ni pies ni cabeza esa teoría y que él no sabía eso de dónde había salido. Después se lo pregunté al otro gran investigador del teatro colombiano, Carlos José Reyes, quien me dijo que eso no tenía sentido. Y yo lo había dado ya por cancelado, es decir, era como un chisme de cafetín. Sin embargo, cuando se consolidó Internet y cuando uno empezó a consultar cosas en Google, me encuentro con que tanto en la biografía de Bernardo Romero Lozano como en la biografía de Sequizano se afirmaba sin ningún tipo de sustentación de que Sequizano había sido expulsado de Colombia por la influencia de Bernardo Romero Lozano. Entonces empecé a investigar o ese tema también me pareció interesante averiguar eso de dónde había salido. Y finalmente en el libro, para los que estén interesados en leerlo, eh, mmm, explico, porque no solamente descubrí quién había sido la persona que se había inventado este cuento, sino por qué él se lo había inventado, dónde lo había publicado y por qué se generalizó y cómo las cosas se viralizan de una manera tan
tan inusitada e incluso tan peligrosa a través de las redes sociales en el nuevo milenio. Entonces, ese era otro tema que a mí me interesaba. Pero yo sí quería escribir también un libro en el cual el epicentro fuese la figura de Sekizano, porque me parecía una figura que para la primera mitad del siglo XX era inusitada. Era un personaje que había trabajado en tantos países, en tantos idiomas, que había tenido un piso político tan estrecho, cómo había terminado viviendo en Colombia y qué era lo que había pasado exactamente en esos 3 meses que estuvo aquí en nuestro país. Entonces, esos fueron los primeros detonantes. Pero para que eso sucediera, yo tuve que haber hecho primero la investigación. Ahora, es muy probable que uno pueda hacer una investigación mientras va escribiendo la novela, ¿no? Los novelistas de novelas históricas lo saben muy bien, ¿no? E investigan y van creando el universo en la medida en que van desarrollando su texto de ficción. En mi caso, yo lo hice de otra manera. Fue un ensayo largo de, no sé, 150 páginas, en el cual me conté el cuento de Sekizano. Y después ya abrí una carpetica nueva y empecé a escribir de cero la novela. Pero la novela se convirtió, en un principio yo quería escribir una novela sobre Sekizano, donde el narrador se borrara, pero eso para mí fue imposible. Fue imposible porque eso lo había podido hacer en mi libro sobre la tragedia griega, donde el yo en primera persona del singular desapareció por completo. Yo he sido un escritor muy de primera persona y casi mis textos, a pesar de que los personajes o los narradores están inventados, siempre parto del yo, de un punto de vista, de alguien que mira, de alguien que es testigo. Y en el libro sobre la tragedia griega en Colombia, eso no sucedió así. Yo lo hice todo en tercera persona porque mi tutor del doctorado le pregunté que si el yo cabía dentro de la investigación y él me miró con una sonrisita indulgente que entendí inmediatamente y yo no quería perder mucho tiempo escribiendo mi tesis doctoral. Yo me propuse hacerla en 2 años y medio y en 2 años y medio la escribí, hice la investigación y la escribí. Entonces con Sekizano quería un poquito más de respiración en la cual yo pudiera opinar, donde yo pudiera contar mis dudas o las dudas del personaje. Y esto fue el tono con el cual construí toda la novela. Todavía me cuesta trabajo hablar de la novela, ¿no? Cabrera Infante decía que Tres Tristes Tigres, su libro fundamental, no era una novela, sino un libro. Y yo a veces me pego de esa definición para decir que ¿Qué pasó con Sekizano? No es una novela, sino un libro en el cual hay de todo. Y el tono de esa novela es el tono de un ensayo, es el tono de una reflexión teórica. Me interesaba que los temas que se proponía el narrador fuesen temas profundos, fuesen temas, digamos, complejos, fuesen temas que tuvieran que ver con nuestra sociedad, que no solamente fuera una novela de teatreros, sino que fuera una novela que le interesara a todo el mundo, pero no a través de peripecias superficiales, sino como una especie de acertijo del pensamiento permanente. Ese era de cierta manera uno de los desafíos que me había propuesto. Pero, por supuesto, que fuera una novela muy interesante, que el lector tuviese que estar ahí prendido, que es lo más difícil para un escritor, lograr que el escritor o que el lector mejor pase a la página siguiente sin ningún problema y que quiera seguir avanzando, que quiera seguir adelante. Entonces, sobre esos parámetros se construyó el libro. El libro tiene una primera parte en la cual el narrador cuenta su relación con Santiago García. La novela empieza con la muerte de Santiago García y a partir de ahí empieza el narrador a evocar la figura de Santiago y y se da cuenta de lo que está publicado en las redes sociales con respecto a Bernardo Romero Lozano. Y entonces en esa contradicción que hay entre la visión entusiasta
de Santiago García frente a Sekizano y Bernardo Romero Lozano y la enemistad arbitraria y extrañísima que aparecía en las redes, yo dije, bueno, este es mi detonante y por ahí empecé. Por ahí empecé y entonces luego empecé a moverme en el mapa mundi. Ahora, esto, digamos que yo, lo lógico sería que si uno es un investigador serio y exhaustivo, pues viaja al Japón y viaja a la Unión Soviética y viaja a Alemania y viaja a Estados Unidos si tiene los recursos y la infraestructura para hacerlo. Yo no los tenía, pero sí tenía, digamos que una necesidad de escribir sobre el tema y tenía un punto de vista que era el punto de vista de una persona que dentro de la novela no se puede mover por la pandemia. Entonces recordé muy bien cómo vivíamos en la pandemia en la cual nos comunicábamos con todo el mundo a través de estos artificios como el que estamos utilizando en este momento y finalmente así se construyó la investigación. Entonces escribí un capítulo que sucedía en el Japón y para ello, pues empecé a echar mano de las investigaciones previas porque había otras publicaciones sobre Sekizano hechas en distintas partes del mundo. Y entonces empezaron a aparecer mis angelitos de la guarda en la medida en que iba. En primer lugar estaba una señora que es quizá una de las grandes investigadoras sobre Sekizano en el mundo, que es una señora de origen japonés que se llama Michiko Tanaka, que vive en la capital mexicana y ella ha escrito y ha hecho unas compilaciones muy importantes sobre Sekizano. Es una señora que tiene cerca de 80 años y que está amenazando con publicar una extensísima biografía de Sekizano desde hace mucho tiempo, pero no ha aparecido. Entonces, pues yo la estoy esperando con mucha expectativa. Y ella dirige un seminario Sekizano en México desde hace 30 años, que se reúne con un grupo de mujeres a investigar y analizar y escudriñar la vida de Sekizano. Por otro lado, había una investigadora de la Universidad de Sofía en Tokio que también me abrió muchas luces y a la cual, modestia aparte, yo también le abrí muchas luces con respecto a la relación de Sekizano con Colombia, porque le aclaré muchos de los malentendidos en los cuales ella se movía. Era una persona que es una persona que habla muy bien el español y que estuvo en Bogotá en los años 80 y que tiene una visión particular de lo que sucedió con Sekizano en Colombia y tratamos pues de intercambiar datos y conocimientos y me sirvió muchísimo para sacar adelante todo este proceso. Entonces, digamos que estos son los ángeles de la guarda japoneses, pero también los hubo de otras nacionalidades y de otras características. Y hubo un capítulo que a mí me interesaba mucho hacerlo porque me interesa mucho el mundo del nacimiento de la revolución bolchevique y de la cultura en Rusia primero y en la Unión Soviética después y todo lo que pasó con Lenin, todo lo que pasó con Stalin y todo lo que pasó con el mundo teatral y el mundo cultural durante el realismo socialista. A mí ese paisaje me parecía fascinante y el hecho de que quizá no hubiera estado ahí es importantísimo. Y es importante, si me lo permiten, rápidamente se los comento, por una razón, porque quizás el padre del teatro moderno en el mundo fue un ruso que se llamó Konstantin Stanislavski. Y otro de los malentendidos que hay con Sekizano es que por mucho tiempo siempre se consideró que Sekizano había sido alumno directo de Stanislavski y así se vendió la imagen de Stanislavski. Pero en realidad, para mi sorpresa, para mi tremenda sorpresa, Stanislavski no había sido maestro directo de Sekizano. Sekizano lo conoció. Sekizano tuvo una entrevista con, eh, con Stanislavski muy parecida a la que Santiago García tuvo con Sekizano 20 años después, cosa que me pareció una coincidencia muy divertida, muy sintomática además, pero realmente quien fue el gran maestro de Sekizano en la Unión Soviética fue un director iconoclasta, agresivo, contestatario, muy inteligente, creador de una técnica que se llamó la biomecánica, y ese señor se llamaba Vsevolod Meyerhold.
Meyerhold había sido el actor protagonista de los grandes montajes de comienzos de siglo de Stanislavski, especialmente de las obras de Anton Chekhov, que son las obras con las que prácticamente nace el teatro moderno en el mundo. Y Meyerhold finalmente, con el apoyo de Stanislavski, él trabaja en su propia escuela, con su propio método, y cuando llegó Sekizano a la Unión Soviética, empezó a trabajar con Meyerhold como su asistente personal durante varios años, hasta el año 38, en el cual, esto no lo dice ningún libro, sino que es una conclusión que yo saco, yo veo que Meyerhold se va convirtiendo en una persona cada vez más contestataria, porque en el año 34 se instaura el realismo socialista en la Unión Soviética como la única opción para que pintores, bailarines, escritores, teatreros, etcétera, siguieran esos dictámenes regidos directamente por el establishment cultural de la Unión Soviética. Los que se salían de esas líneas, pues terminaban como parias. Y Meyerhold fue una de esas personas contestatarias que no quiso seguir los lineamientos del realismo socialista. Digo yo, dentro de mi teoría personal, Sekizano se la olió y dijo, yo soy japonés, que estaba en conflicto con la Unión Soviética, soy un extranjero, no me han renovado la visa, yo mejor hago mutis por el foro, y se fue de Moscú. A los 2 años, bueno, al año siguiente empieza la Segunda Guerra Mundial, y en el año 40 matan a la esposa de Meyerhold, y días después Meyerhold es detenido y desaparecido, y posteriormente ajusticiado y borrado del mapa cultural de la Unión Soviética desde el año 40 hasta el año 55, cuando empezó todo el periodo de desestalinización de Nikita Khrushchev, y Meyerhold fue otra vez republicado, y hoy por hoy se considera pues una figura muy importante del teatro mundial. Este señor Meyerhold fue el verdadero papá soviético de Sekizano. Pero lo curioso es que el teatro que practicó Sekizano no era un teatro influido directamente por el kabuki o por el teatro no, o por las formas tradicionales de su país, ni tampoco por las formas provocadoras de Meyerhold, sino que a Sekizano desde muy joven le interesó el teatro realista, el teatro que se hacía en la Unión Soviética, o la Rusia, mejor, porque todavía no era Unión Soviética, que practicaba Stanislavski y que venía de una tradición escandinava, hija de Strindberg y de Ibsen y de otros dramaturgos que escribían tratando de capturar la realidad. Y este era el teatro que realmente le interesó a Sekizano a lo largo de su vida. Después, cuando viajó a Estados Unidos, se dio cuenta de que todo lo que él sabía sobre Stanislavski era muy importante, porque los jóvenes teatristas de Nueva York especialmente habían fundado una comunidad que se llamó el Actor Studio, liderada por Lee Strasberg y por Elia Kazan especialmente, y ellos empezaron a montar unos dramaturgos realistas realmente extraordinarios en los años 40, en particular Tennessee Williams y Arthur Miller, que fueron los grandes nombres del teatro norteamericano de ese periodo. Sekizano intentó quedarse en Estados Unidos. En realidad él no quería quedarse en Estados Unidos. Recordemos que Nueva York y Los Ángeles eran ciudades muy de izquierda antes de la Segunda Guerra Mundial. Se hacía un teatro muy político, y como les dije hace un rato, había una comunidad japonesa muy grande en Estados Unidos que practicaba las ideas de izquierda de una manera muy vehemente, porque en el Japón no se podía. El Japón era un país, era un imperio. Había una represión muy grande hacia las ideas de izquierda, y Sekizano salió prácticamente expulsado de su país. No le renovaron la visa en Estados Unidos, alcanzó a hacer un montaje de Fuenteovejuna de Lope de Vega, y por influencia de un mexicano que le dijo, mire, váyase para México, que en México usted puede tener relaciones con estas y estas personas. El hecho es que en el año 38 llegó Sekizano a México. Y en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial, Japón se alía con Alemania, los mexicanos se declaran enemigos de los japoneses, de los italianos y de los alemanes, y en ese momento Sekizano
decidió calmarse porque iba a terminar como una apátrida, es decir, lo habían echado del Japón, lo habían echado de la Unión Soviética, lo habían echado de Estados Unidos, y en México él ya no podía permitirse el lujo de que lo echaran. O sea que aprendió español y se quedó, y rápidamente se dieron cuenta de que este señor era un genio, y entonces lo adoptaron como un gran maestro de la enseñanza teatral, y se quedó en México. Y se quedó en México y empezó a hacer grandes montajes, como un célebre montaje de un tranvía llamado Deseo, que él conocía por su influencia norteamericana, en el Teatro de Bellas Artes, que quienes conocen México se darán cuenta pues de la clase de escenarios privilegiados en los cuales él empezó a trabajar. Trabajó con una coreógrafa norteamericana que después fue su esposa, conocida como Waldín, y con Waldín hizo un espectáculo que se llamó La Generala, basado en los grabados de José Guadalupe Posada. Y en fin, él hizo una carrera muy prolífica. Ya voy a terminar con esta presentación del libro. Si hay alguna pregunta y si alguien sobrevive aquí en esta pantalla. Eh, el hecho es que en México lo acogieron muy bien, y buena parte de lo que se llamó la edad de oro del cine mexicano, recordemos entre paréntesis que los años 40 fueron los años del boom del cine mexicano, ¿no? De las grandes estrellas, de la gran industria, de la gran influencia del cine mexicano en todo nuestro continente, y Seki Sano fue a muchos de los actores que se volvieron figuras muy populares en la gran pantalla. Sequiciano, por lo demás, estaba interesado en el cine. En esa época había reticencia, había como una especie de enemistad no declarada entre la gente que hacía teatro, que eran los puristas, y los que hacían cine, que se los consideraba comerciales, un poco como lo que pasaba aquí, y a veces pasa todavía entre la relación entre la gente que hace teatro y la gente que hace televisión, ¿no? Que se dice que se están vendiendo al sistema y al establishment, etcétera. Bueno, eso mismo sucedía en México en esa época. Quizá no actuó en una película de rumberas en el año 41, que se llamó Han matado a Tongolele, una comedia musical de bajo presupuesto, muy divertida, y es pues una verdadera curiosidad porque es la única manera de ver a Sequizano en acción. Haciendo una película que efectivamente no tiene que ver mucho con su estética, porque las preocupaciones artísticas de Sequizano fueron otras, pero a él le interesaba mucho el alcance popular que podía tener el cine, y comenzó metiéndose como actor, e incluso cuando él se murió en el año 66, acababa de tener la licencia y la autorización para dirigir su primer largometraje, que desgraciadamente no lo pudo realizar. Entonces, todo esto lo cuento pues de una manera mucho más detallada y mucho más agradable, espero, dentro de la novela. Y hay dos capítulos especiales, y con esto termino. Uno que se llaman Rojos y Rojas, que es donde cuento qué pasó con Sequizano desde septiembre del 55 hasta el 7 de diciembre del mismo mes, del mismo año, perdón, donde seguí a través de los periódicos el día a día del mundo cultural bogotano de esa época. Y por otro lado, mis ángeles de la guarda colombianos, especialmente la periodista Mariluz Vallejo, que es una verdadera investigadora de los periódicos y que me guió muy bien para la consecución del material, la historiadora egresada de la SAP, por lo demás, doctora de la UNAM, Katia González, que también me ayudó muchísimo con la ubicación de materiales de esa época, y por otro lado, pues personas que estaban aquí relacionadas con el mundo de la televisión y del teatro, especialmente Adriana Romero, también egresada de la SAP, nieta de Bernardo Romero Lozano. Eh, ¿Quién más? Bueno, de los archivos de Señal Memoria, de los archivos de Marta Rodríguez, la asistente personal de Marta Rodríguez, Susana Restrepo, me ayudó muchísimo en la consecución de todo el material posible de los noticieros de Rojas Pinilla de la época. Entonces esto se me fue creciendo y creciendo y creciendo, y que uno se va entusiasmando y se va volviendo uno un adicto de la investigación, de las pesquisas. En ese momento yo me di cuenta que yo tenía que ir a México de cualquier manera, porque en México había muchas cosas que me interesaban, y en particular el archivo de Sequizano, que yo sabía que no lo iba a conseguir, pero yo quería que me cerraran la puerta en las narices, quería vivir la experiencia propia, y quería vivir también la experiencia de ir a la tumba de Sequizano, donde no se podía
entrar, pero quería también hacer el intento y que me cerraran las rejas en las narices, como efectivamente sucedió en ambos casos. Y el capítulo es un capítulo que quiero muchísimo sobre mi investigación ya in situ de todo lo que pasó con Sequizano en México, que entre otras cosas las pistas están muy perdidas, para mi sorpresa. Sequizano es como una especie de lejana curiosidad, pero ni siquiera hay un teatro que se llame Sequizano en México como si lo hay en Colombia, pequeño y todo, pero hay un pequeño homenaje a Sequizano en México, que estuvo casi 20 años o más de 20 años, y que pues tuvo tanta influencia. Lo que queda de ese quizá no son restos muy imprecisos y muy desordenados que, si no fuera por investigadoras como la señora Michiko Tanaka, pues hubieran desaparecido para siempre. Esto se los he contado pues de la manera más rápida posible. Voy a dejar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, pero quisiera terminar diciendo que esta novela fue posible gracias a que el método de construcción nació de la investigación. Siempre me he preguntado ese matrimonio entre la investigación y la creación, cómo se da, cómo se presenta, y en este caso pues fue todo un desafío, porque todas las novelas que yo he escrito o las obras de teatro tienen que ver con el presente, tienen que ver con mi relación directa, con lo que yo he vivido o con lo que he conocido de manera inmediata. Pero la historia de Seki Sano era una historia que pertenecía para mí al territorio de la ficción. Es decir, era como si yo estuviera leyendo una novela de Julio Verne, o si yo estuviera leyendo la biografía de Stanislavski. Eran temas muy lejanos para mí, y acercarlos a través de la literatura y a través de la creación y a través de la ficcionalización, pues eso se me convirtió en una especie de obsesión que, por fortuna, a los editores pues les gustó mucho, y el libro finalmente salió hace algunos meses en las librerías, no más de 3 meses, y he hecho algunas presentaciones en distintas ciudades de Colombia por ahora, y pues el libro ha tenido una recepción que lentamente me va llenando de satisfacciones. Eso es grosso modo la historia de qué pasó con Sequizano. Finalmente les puedo contar que el libro se llama así, ¿Qué pasó con Sequizano?, porque me encontré de esas cosas maravillosas que suceden con las investigaciones, que en 1964 Bernardo Romero Lozano, mi querido tío, el malogrado tío sospechoso de delación, había dictado una conferencia en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la época en que Marta Traba era una de las personalidades fundamentales de nuestra cultura, que había sido discípula de Sequizano, entre otras cosas. Está en las listas de los estudiantes, por ahí me la encontré. Eh, Resulta que Bernardo Romero Lozano, repito, dictó una conferencia en el Museo de Arte Moderno que se llamó ¿Qué pasó con Sequizano? Entonces yo dije, bueno, esto debió ser una conferencia improvisada, como la charla que estoy haciendo en este momento. Seguramente no quedó un texto escrito. ¿Quién sabe qué dijo Bernardo sobre Sequizano? Pero eso también me hizo inferir al mismo tiempo que este señor, ¿por qué iba a hablar de Sequizano si él había sido el delator? Es decir, no creo que hubiera llegado a esos niveles de perversión tan tremendos, de que hablara de una persona que fuese su enemigo. Creo que el solo hecho de que se llamara así la conferencia, ¿Qué pasó con Sequizano?, pues me daba muchas pistas para sacar conclusiones sobre la relación de él con el gran director japonés. Dejo ahí, Pedro Pablo, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario para terminar. Muchas gracias, maestro Sandro. No sé si hay algún comentario, Joana, por el chat de, No hay comentarios en el momento. ya, solamente para entonces, mientras, si hay algún comentario de pronto aquí, Santiago, que está Santiago, Clever. Em, Quería preguntarles si en el gran, digamos, legado de ese Quizano, con 3 meses en Bogotá, que fue muy poquito, ¿no? 3 meses en Colombia, en Bogotá, a través de Santiago García y de Fausto Cabrera y de Marta Traba, si de alguna manera eh,
este legado se podría recoger, ¿cómo llegaría? No sé si en la SAP se siente como alguna resonancia de ese proceso, de esos legados, de, o tendríamos que mirarlo a través de Santiago, ¿no? No sé. Mm. Como- Sí, cuando estaba terminando la investigación, me contaron de un profesor en ese momento de la Universidad Pedagógica, creo que ya se jubiló, que había hecho una ponencia en un festival de teatro de Manizales donde ponía en tela de juicio la importancia de ser quisano. Eh, yo llamé a este profesor y le dije que me pasara la conferencia. Él me pasó el texto, pero me dijo que él estaba un poco arrepentido de haberlo escrito y que pues esas ideas no eran precisamente las de ahora. Le dije que no importaba, que me gustaría leer esas impresiones y digamos que las objeciones de este profesor eran, de alguna manera, apuntaban hacia lo que pregunta de alguna manera, porque él decía, pero como un tipo que estuvo 3 meses en Colombia, ¿cómo va a ser el padre del teatro moderno? No dejó ningún texto escrito, no montó nada, ¿cómo así que este señor hay que creer en él? Esto es un acto de fe por ser quizano. Bueno, en fin, hizo una serie de preguntas muy gruesas y tenía mucha razón en hacérsela, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que ahí la respuesta está, indirectamente tú lo dijiste, Pedro Pablo, está en quienes tomaron las clases con Sequizano, y yo creo que lo que Sequizano hizo en Colombia fue crear una ética, porque es muy extraño. Yo siempre quise saber qué fue lo que le dijo Sequizano a Santiago García en esa breve reunión donde lo recibió como estudiante, porque no sé si lo conté. Santiago era arquitecto y al día siguiente de hablar con Sequizano renunció a la oficina de arquitectos para siempre, al día siguiente, y se dedicó al teatro hasta que se murió. Es decir, para que una persona tuviese ese poder de convicción y de influencia en figuras tan eh, poderosas intelectualmente como Santiago García o como el mismo Fausto Cabrera, pues era muy significativo. Ahora hay que entender también que esto estaba inmerso dentro de las luchas intestinas de la izquierda que comenzó en los años finales de los 50 y que se radicalizó en los 60 y en los 70. Santiago García, su influencia política fue más del Partido Comunista con influencia soviética, mientras que Fausto Cabrera tenía una influencia maoísta cuando el maoísmo se separó de la Unión Soviética y Fausto se radicalizó, y toda la historia de él y de su familia y de Sergio Cabrera, etcétera, está contada de una manera muy convincente en la novela de Juan Gabriel Vázquez que se llama Volver la vista atrás. Ahí está contada esa historia de cómo terminan viviendo en China. Sergio se educó en la China de Mao en la época de la Revolución Cultural Proletaria y después regresaron a Colombia ingresaron al EPL, al Ejército Popular de Liberación, a una guerrilla hoy desaparecida. Es decir, la relación de estos artistas como Fausto o como Sergio con la izquierda de una manera tan radical es muy distinta a la que tuvo Santiago, pero de todas maneras sí había una influencia política, y a mí me sorprendió mucho leer declaraciones de prensa de Sequizano en la época diciendo, cuando lo expulsaron: yo no soy comunista, nunca he sido comunista y me están expulsando de manera injusta, cosa que de cierta manera era falsa. Es decir, Quizano sí era comunista y sí lo fue desde muy joven. Lo que pasa es que el estigma de ser comunista, y en la época, no nos olvidemos del macartismo, es la época en la cual Elia Kazan, por no ir más lejos, que había sido del Actor Studio, le tocó delatar a sus compañeros del cine y del teatro para poder seguir con vida, y para que no lo metieran a la cárcel. Pues yo creo que ese Quizano vivió ese infierno y decidió finalmente ser mucho más discreto en su vehemencia política. Entonces, creo yo, tú lo has dicho, que a través de sus discípulos se llegó al conocimiento de cuáles fueron las ideas de ser Quizano, que yo las resumiría en la ética y en el rigor. Y hay que entender también que el teatro no solamente se aprende leyendo teatro, sino
con la práctica, en el teatro hindú, en el teatro chino, en el teatro japonés, en el teatro balinés. La tradición teatral se va de padres a hijos, se hace directamente sobre el escenario, se aprenden las técnicas de una manera directa, y yo creo que ese quizá no fue una especie de maestro oriental en nuestro medio, en ese orden de influencia. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta muy corta en el chat de YouTube que en el proceso Sandro habló como esa relación entre la ficción y la realidad. Y dice, la pregunta dice, ¿las lagunas de realidad se llenan con ficción? Porque es el problema mismo de la historiografía. O sea, sí es. Eh, eh, Hay un editor de teatro que me dijo, pero qué lástima que su libro sea una novela, porque yo sí quería saber qué fue lo que pasó con Sequizano, como si ficción fuera sinónimo de mentira. En ningún momento, nada de lo que hay en el libro es falso. Todo está cotejado. Y la historia de Sequizano me parecía tan fascinante que me pareció un poco obsceno ponerme a inventar cosas. Lo que sí es ficción son los procedimientos que el narrador utiliza para la información. Pero ahí yo no estoy recurriendo a falsear los elementos que me interesaba investigar. En ningún momento, nada de lo que está ahí está inventado. Yo no quería escribir una novela diciendo, Sequizano se levantó, miró por la ventana el cerro de Monserrate, no podía dormir, se puso sus pantuflas y encendió un cigarrillo piel roja y pensó con nostalgia en la toca de su infancia. Yo no quería contar eso porque eso me parece, yo no estaba ahí ni estuve en la cabeza de Sequizano, y yo sé que esos son recursos de la novela del siglo XIX que no me interesaba utilizar. Pero entonces, sí, lo que sí yo insisto es que en la novela no, la ficción no es igual a la mentira. Hay recursos, digamos, literarios que no es necesario falsear la realidad, sino simplemente organizarla, organizar el material en términos de la escritura. Bueno, muchísimas gracias a Sandro y los invitamos a todos a leer el libro donde todo esto está muy, muy bien narrado Aquí y está. fascinante. Ahí está la carátula para que lo conozcan y lo puedan conseguir y tener y seguir la conversación con Sandro. Muchísimas gracias, maestro Sandro, Gracias a por ustedes por la invitación. Con mucho gusto.